Hola, en esta tercera píldora que estamos grabando, vamos a enseñar a capturar un corpus textual y trasladarlo a una hoja de cálculo para poder ser usada luego como corpus de análisis. ¿Mm? Vamos a nuestra herramienta de minería de datos, está acá. Ahora vamos a usar un caso del Ecuador. Si se fijan, en los últimos 30 días, hay 35.356 noticias guardadas por 55 medios del Ecuador, que es la base de datos que hasta aquí tengo del Ecuador, digamos. Vamos a buscar, como es mencionado, el presidente de la República. Bueno, sabemos que se llama Lenín Moreno. Entonces vamos a poner como expresiones claves: presidente del Ecuador, entre comillas, y Lenín Moreno, entre comillas. Va a buscar ambas expresiones sin que estén juntas necesariamente, porque no tendría sentido, sería redundante, eh, juntas o separadas, digamos, ¿no? Eh, Como se fijan, acá encontró 460 titulares. En el primero dice Lenín Moreno, segundo Lenín Moreno. Parece ser que es la mención más extendida, más extendido Lenín Moreno que presidente de la República. Bien, encontró 460 resultados. Vamos a guardar esa búsqueda. Lenín Moreno Dataset. Y ahí quedó guardado. Si se fijan, el histograma nos plantea que así en los últimos 30 días, al principio de mes, al principio hace 15 días atrás, era más mencionado que actualmente, digamos. Vamos a ordenar estos datos. Vamos a decirle la fecha, el nombre del medio, la cantidad de seguidores del medio al momento de emitir el tweet, el texto del tweet y el URL del artículo. Si se fijan, se configuró una suerte de tabla de 5 columnas. Selecciono la primera columna y marco hacia abajo con Shift y Enter y voy bajando en el navegador hasta llegar al final. Tengo apretada la tecla Shift y cuando llego al final marco de nuevo y me aseguro que esté todo el contenido tomado. Suelto la tecla Shift, me pongo sobre el texto marcado, le doy copiar y esto lo voy a llevar a una hoja de cálculo. Voy a salir del compartir pantalla para abrir la otra página del navegador donde tengo la hoja de cálculo. Em, Voy acá, voy a la hoja, al Drive de Google. Esto también se puede hacer con Excel o con OpenCalc, pero yo prefiero hacerlo con la hoja de cálculo de Google, porque luego puedo compartir esa base de datos y seguirla trabajando en forma colaborativa con otros investigadores o con estudiantes. Le doy Control B y la información copiada se pega en forma ordenada en esta hoja de cálculo. Si se fijan, lo pegué en esta celda y no en la primera, porque a veces me pasa que cuando lo pego en la primera se descompagina mucho y luego me cuesta mucho ordenar los datos. Es un truco aprendido de la experiencia simplemente. Renombro estas columnas. A la primera le pongo fecha, a la segunda le pongo medio, a la tercera le pongo seguidores, a la cuarta le pongo texto y a la quinta URL.
URL. Las tres primeras columnas quedaron vacías, las elimino. Marco, botón derecho, eliminar columnas A, C, y se elimina. Entonces ahora tengo la información ordenada, fecha, medio, seguidores, texto, el texto del tweet, y por último la URL. Con esta información así ordenada, lo que también puedo hacer es, si estoy haciendo análisis de contenido, por ejemplo, categorizar estos tweets. Pero si se fijan, quedó una fila por medio intercalada que no nos sirve, así que vamos a limpiar un poco estos datos. Vamos a marcar la totalidad de la información y vamos a eliminar los duplicados. Como eran 460 datos, y aquí intercaló una fila por medio vacía, tengo que llegar a las 800 o 900 filas seguramente para poder terminar de marcar todo el material que contiene información, y poder eliminar duplicados. Si se fijan, me pasé un poco, ya llegué a la última y voy acá al menú datos y le digo quitar duplicados. Marco la primera casilla, el checkbox que aparece en el menú también, y aprieto en quitar duplicados. Al quitar duplicados se eliminaron las filas vacías. Esta fila 3 por algún motivo también queda vacía, hay que eliminarla. Y la base de datos ahora está completamente ordenada y en forma correlativa, desde el último tweet hasta el primero de hace 30 días atrás. Como quiero hacer clasificación de tópicos de estos tweets, voy a generar una columna que va a ir entre seguidores y texto, insertar columna a la derecha, y aquí vamos a agregar categorías. El analista define con qué categorías va a clasificar la información. Puede ser, por ejemplo, conociendo la actualidad de Ecuador, eh, que clasifiquemos todas las noticias que tengan que ver con el COVID, todas las que tengan que ver con alguna disputa política interna, con el Parlamento o con Rafael Correa, y generamos acá las categorías. Esto tiene que ver con, vamos a jugar, esta tiene que ver con COVID, esta también tiene que ver con COVID, esta tiene que ver con COVID, esta también tiene que ver con COVID. Hay muchas que se repiten. Eso puede ser porque los medios se copian entre sí o porque un medio replica la información varias veces. Ya, esto no sé de qué se tratará. Habla de la fiscalía. Le vamos a poner fiscalía. Y bueno, una vez etiquetada toda la información, también se pueden generar subcategorías: COVID sanidad, COVID muertes, qué sé yo. Y con esa información, obviamente, se pueden construir nuevos gráficos que permitan hablar del contenido y no solamente de las frecuencias de información existentes. Bien, lo último es salvar la información, o quizás debió haber sido lo primero, pero bueno. Y con eso ya dejamos esta tercera píldora, que es un poco más larga que las anteriores y que obviamente es apenas un pincelazo de lo que se puede llegar a hacer. De aquí en adelante es la creatividad del investigador o el analista. Quedamos hasta aquí y seguimos trabajando en forma remota.